Cálculo 1. Ahora vamos a estudiar la noción de derivada desde el punto de vista físico. Considera un objeto que se deja caer al vacío desde el reposo. Un experimento muestra que el objeto cae 5t al cuadrado metros cada segundo. Es decir, si representamos como una función del tiempo el número de metros que cae el objeto, el resultado es que f de t es igual a 5t elevado al cuadrado. Veamos qué significa esto. Si evaluamos la función en t igual 1, estamos determinando cuánto ha caído el objeto desde que se lanzó transcurridos un segundo. Eso es f de 1 igual a 5 por 1 al cuadrado, es decir, 5. Después de 2 segundos desde el lanzamiento, el objeto ha caído f de 2, es decir, 5 por 2 al cuadrado. 5 por 2 al cuadrado es 5 por 4, eso es 20 metros. Muy bien, ¿cómo interpretamos eso en el gráfico? Cuando ha pasado solamente un segundo, el objeto ha caído 5 metros. Vamos a representar aquí esto como un segundo. Pero en el siguiente segundo, es decir, cuando transcurre otro segundo adicional, el objeto cae 15 metros más. Vamos a poner aquí 15 metros. Esto representa lo que ocurre en el segundo número 2. Así que aquí también hay un segundo. Y en total tenemos 2 segundos. Queremos utilizar la información recabada para calcular la velocidad media del objeto entre t igual 1 y t igual 2 segundos. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido para ese desplazamiento. Vamos a escribirlo entonces, desplazamiento dividido entre el tiempo. Muy bien, el desplazamiento es la posición final del objeto menos la posición inicial. La posición final del objeto es, en este caso, f de 2. Es decir, la posición en la que se ubica transcurridos 2 segundos. Y la posición inicial es f de 1. El tiempo transcurrido es igual a 2 menos 1. Así que la velocidad media es igual a 20, porque f de 2 es igual a 20, menos 5, f de 1 es igual a 5, sobre 2 menos 1, que es igual a 1. La velocidad media es igual a 15 metros por segundo. En general, la velocidad media es igual a el cociente entre f de t más h menos f de t y h. ¿Qué representa el numerador y qué representa el denominador? Empecemos por el denominador. Si llamamos al tiempo inicial t y al tiempo final t más h, entonces la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial es lo que ha transcurrido entre esos dos momentos o instantes y es igual a t más h menos t. Es decir, es igual a h. Es lo que vemos en el denominador. La diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial es h. Muy bien, y el desplazamiento es la función evaluada en la posición final, es decir, en el tiempo final, evaluada en t más h, menos la función evaluada en el tiempo inicial. La posición final menos la posición inicial. Es lo que vemos en el numerador. Esto es lo que llamamos desplazamiento. Muy bien, esta expresión entonces es la expresión que nos permite calcular la velocidad media de un objeto. Y aquí tenemos la expresión enmarcada. Vamos a utilizar esta expresión para calcular la velocidad media del objeto tomando valores de h más pequeños a 1. Tome en cuenta lo siguiente. En este caso, el tiempo inicial es 1 y el tiempo final es 2. Eso significa que, ya que el tiempo final es igual al tiempo inicial más h, en este caso h es igual a 1. Eso lo vemos aquí. H es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Muy bien, queremos calcular la velocidad media tomando valores de h cada vez más pequeños. Para el mismo valor de t, para t igual a 1, o sea, para el t inicial igual a 1, vamos a tomar diferentes valores de h. Vamos a tomar primero h igual
a 1/2 o 0.5. Luego vamos a tomar h igual a 0.2 y finalmente vamos a tomar h igual a 0.1. En ese caso, la velocidad media que se obtiene es la siguiente. Para h igual a 0.5, tenemos que la velocidad media es 12.5 metros por segundo. Para h igual a 0.2 es 11 metros por segundo. Y para h igual a 0.1 es 10.5 metros por segundo. ¿Qué pasaría si hacemos h cada vez más y más pequeño? ¿Qué pasaría si lo hacemos suficientemente pequeño como para que el tiempo final y el tiempo inicial prácticamente coincidan? En ese caso, estaríamos calculando la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t dividido entre h. Muy bien, vamos a usar esta expresión para calcular la velocidad. Esto se llama velocidad instantánea. Para calcular la velocidad instantánea justamente en t igual a 1. Sabemos entonces que para este caso la velocidad instantánea es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en t más h. Eso significa de la función 5t cuadrado evaluada en 1 más h, porque en este caso t vale 1, menos la función evaluada en 1. Recuerde que a f de t más h le restamos f de t. Como en este caso t vale 1, le restamos f de 1, pero f de 1 es 5 por 1 al cuadrado, eso ya lo calculamos antes, y eso lo dividimos entre h. Esto es igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de, vamos a resolver el numerador, vamos a desarrollar el cuadrado de 1 más h, eso es el cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, menos 5. 5 por 1 al cuadrado es 5. Vamos a seguir acá, esto es límite cuando h tiende a 0 de, note lo siguiente, 5 por 1 es 5, se elimina con el 5 de acá. Entonces simplemente quedaría 5 por 2h más h al cuadrado. En esta expresión h queda como factor común que multiplica a 2 más h. Y en el denominador tenemos simplemente h. Esto se simplifica y para poder calcular el límite ahora solo falta evaluar. 0 más 2 es igual a 2 y 2 por 5 es 10. Así que la velocidad instantánea, justamente cuando el objeto llegó a su posición después del primer segundo, justamente cuando ha transcurrido un segundo, la velocidad exacta del objeto es 10 metros por segundo. Eso es algo que se veía venir desde acá, ¿verdad? Cada vez que nos íbamos acercando más al valor h igual a 0, la velocidad se iba acercando más y más a 10 metros por segundo. La velocidad instantánea es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, pero solamente es uno de los muchos ejemplos que veremos más adelante. Después de haber visto la noción de derivada desde el punto de vista geométrico y físico, estamos listos para estudiar la definición formal.